Hola, ¿qué tal? Soy Lucía y hoy voy a hablar de la tentativa y del desistimiento. Lo primero que hay que decir es que tanto la tentativa como el desistimiento se refieren a tentativa de cometer un delito o desistimiento de cometer un delito. Tentativa de delito, desistimiento de un delito, es decir, es una materia propia del derecho penal. Empezando por la tentativa, el artículo 15 del Código Penal castiga o establece que son punibles tanto el delito consumado como la tentativa del delito. Es decir, no solo se castiga cuando realmente se llega a cometer un delito y se produce el resultado, es decir, intentas matar a alguien y le matas, un homicidio, sino también cuando lo has intentado. ¿Y qué es la tentativa? Por decirlo de forma sencilla, la tentativa es que una persona decide cometer un delito, lo pone en marcha, empieza a realizar actos para cometer ese delito, que pueden ser o algunos de los actos necesarios para producir el resultado delictivo o todos incluso, pero por una causa que es ajena a su voluntad, es decir, no porque él desiste de cometerlo, sino porque ocurre algo independiente de él, que evita que el resultado delictivo se produzca, es decir, que se consume el delito. Esa es la tentativa. Es decir, se habla de que la tentativa es un grado del delito, es una forma imperfecta de ejecución. La persona ha querido realizar un delito, pero no ha podido, por una causa que es ajena a su voluntad. Se habla de dos tipos de tentativa, la tentativa acabada o inacabada, según lo que acabo de decir, según que haya realizado todos los actos necesarios para producir ese resultado, pero por lo que sea no se ha podido producir el resultado, o según solo haya realizado algunos de esos actos necesarios para cometer el delito. También se habla de tentativa completa, que sería la acabada, o incompleta. Es lo mismo, son los dos tipos que existen. Por tanto, la característica principal de esta tentativa es que no se produce el resultado delictivo por causas ajenas a la voluntad del autor. Un ejemplo sería que una persona empuja a otra al borde de un precipicio muy alto con la intención de matarle. Es decir, con la intención de cometer un homicidio, pero con la suerte, la víctima, de que existe un árbol al lado o algo al lado a lo que se puede agarrar y eso evita que se caiga y que se muera. En ese caso, por tanto, el homicidio no se ha producido no porque el autor no ha hecho todo lo posible para que se produzca, ha hecho todo lo que está en su mano, le ha pegado un empujón con la fuerza suficiente para caer, pero ha ocurrido, se daba esa circunstancia de que había algo al lado a lo que se ha podido agarrar el sujeto, la víctima, y que por tanto no ha caído. En esos casos hay tentativa. La tentativa se encuentra regulada en el artículo 16 del Código Penal. En este artículo 16 también se regula el desistimiento, que ahora veremos. Define la tentativa diciendo que hay tentativa cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, realizando todos o parte de los actos que objetivamente producirían el resultado y, sin embargo, este no se produce por causas independientes de la voluntad de su autor. Es decir, lo que acabo de explicar con mis palabras. Por tanto, como requisitos para que exista esta tentativa, podemos decir que debe existir una voluntad de cometer un delito, es decir, no puede haber una tentativa en los delitos imprudentes. El sujeto tiene que estar decidido a cometer el delito. Por otro lado, debe realizar hechos, actos, es decir, no debe tener únicamente una intención. Si se mueve solo en el ámbito interno de la persona, eso no está castigado. Tiene que ponerlo en práctica, empezar a realizar actos de ejecución de ese delito. Y por último, el tercer requisito es que ese resultado delictivo no se produce por causas independientes, ajenas a la voluntad del autor, de la persona que lo está realizando. Y pasamos a ver el desistimiento. Antes de entrar en el artículo 16, que he dicho que también regula este desistimiento, decir simplemente, para que se entienda de una forma sencilla, que la diferencia con la tentativa es que aquí el autor es el que evita voluntariamente la producción del resultado. En la tentativa hemos dicho que hay una causa ajena que hace que ese resultado delictivo no se produzca. Pues la diferencia principal con el desistimiento es que aquí el autor sí que evita con sus propios actos o no actos, es decir, dejando de hacer, con su pasividad o con alguna conducta activa, depende del caso, pero lo que hace es evitar que se consume el resultado. Eso es lo importante. Así, el artículo 16 lo explica diciendo que quedará exento de responsabilidad criminal por el delito intentado
quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada o bien impidiendo la producción del resultado. Y añade que sin perjuicio de los actos que ya hubiese realizado que pudieran ser constitutivos de delito. Es decir, lógicamente, si en ese empezar a hacer, en esos actos que ya ha empezado a hacer del delito que quiere cometer, ya ha cometido algún delito, lógicamente va a ser castigado por ello. Por seguir con el ejemplo que mencionaba antes de que una persona empuja a otra al borde de un precipicio, es un ejemplo que me he inventado sobre la marcha y me doy cuenta de que tiene una ejecución muy sencilla porque es simplemente empujar. En ese empujón ya estaría todo, no habría que hacer nada más. Pero vamos a suponer que el sujeto le empuja, pero inmediatamente le tiende la mano para evitar que se caiga. En ese caso estaría desistiendo de la ejecución y por tanto no respondería por el homicidio, ya que ha evitado la consumación, ha evitado el resultado, que se caiga y se muera, pero en el caso de que en ese empujón ya le hubiera causado una lesión, por ejemplo, sí que respondería por esa lesión, va a ser castigado por esa lesión, porque eso ya lo ha cometido, aunque luego haya evitado el homicidio. Y por último pasamos a ver la pena. Lo había dejado para el final, pero es verdad que ya al leer el artículo 16, en el caso del desistimiento, es ese mismo artículo el que determina que está exento de responsabilidad criminal, como decía, por ese delito intentado, pero no por los delitos que ya hubiera cometido en los actos que ya hubiera ejecutado, que hubiera realizado. La tentativa en sí misma, al contrario que el desistimiento, sí que está castigada, ya que, como he dicho antes, el sujeto realiza actos exteriores, que pueden ser todos o algunos, para cometer ese delito y este no se produce por causas ajenas a su voluntad. Pero él tiene esa intención de cometer el delito y lo lleva a cabo con actos exteriores y por tanto eso lógicamente está castigado. Esa pena se regula en el artículo 62 del Código Penal y es la pena inferior en 1 o 2 grados a la prevista para el delito consumado. Es decir, habrá que atender a cuál es la pena prevista para el delito consumado y luego, bien, imponer la pena inferior en grado, 1 grado o 2 grados. ¿De qué depende que sea 1 grado o 2 grados? El propio artículo 62 lo dice y como criterios dispone que son, dependiendo del peligro inherente al intento, se entiende fácilmente, ¿no?, el peligro que se ha producido con ese intento, con esos actos ya ejecutados, y el grado de ejecución alcanzado. Es decir, no es lo mismo si ha empezado a realizar un delito o si ya ha hecho todos los actos necesarios o ha hecho muchos. Todo eso son los criterios a tener en cuenta para ver si se pone la pena inferior en 1 grado o en 2 grados. Y esas han sido las diferencias y la explicación tanto de la tentativa como del desistimiento, que creo que son figuras bastante sencillas y espero que haya quedado claro con este vídeo. Muchas gracias por haberlo visto y hasta la próxima.